Bienvenidos a la siguiente video, un nuevo análisis técnico semanal. En esta oportunidad haremos bastante énfasis en las FAANGs, las industrias tecnológicas más importantes que cotizan en Estados Unidos, que últimamente vienen bastante capa caída, más allá de algunos que otros rebotes alcistas. Vamos a hablarlas un poco más en detalle. Pero antes de meternos con el video, quería darle las gracias a todos los que ya han sumando al canal. Su me gusta y sus comentarios ayudan a que el canal vea cada vez más. Y obviamente, si no te suscribiste, por favor suscríbete porque me ayuda a que el canal obviamente se siga expandiendo. Muchísimas gracias a todos y bueno, comencemos con el video. Como la mayoría sabe, todas las FANGs o las tecnológicas más importantes de Estados Unidos están englobadas en el índice Nasdaq, que básicamente últimamente ha tenido mucha debilidad y mucha baja en la mayoría de sus acciones importantes y está motivado principalmente o como motivo principal por la suba de la tasa del bono de 10 años de Estados Unidos, principalmente, que es el bono quizás más mirado para valuar los flujos futuros de todas estas empresas de crecimiento. Si esta tasa sube, lo que hace es que básicamente el endeudamiento que utilizan estas empresas para crecer se vuelve más caro y afecta al valor presente o a la cotización actual de las mismas. De momento, como vemos en el bono de 10, viene teniendo una tendencia alcista de mediano plazo que se está acercando bastante a las metas de inflación que tiene la Reserva Federal, cercanas al 2,2% aproximadamente, todavía siguen tendiendo negativo, y claramente va a seguir siendo alcista todavía de mediano plazo. Puede llegar a tener alguna corrección, que en dicha corrección eso va a favorecer eventualmente alguna suba de corto plazo en la mayoría de las industrias del Nasdaq. Y si nos vamos a un bono un poco más largo, como el de 30 años, ya incluso superó hasta la media de 200 en temporalidad semanal. Viendo el índice Nasdaq en temporalidad semanal, lo que vemos es que por cuarta semana consecutiva cierra los precios debajo de la EMA de 10 semanal, configurándose como una resistencia a superar de cortísimo plazo. Vemos que estaba teniendo una dispersión respecto a los precios respecto de la EMA de 50 de un 25% y hasta ahora con el recorte actual se ha acercado a un 11%. Realmente cuando los precios se alejan respecto a la EMA de 50 en temporalidad semanal, más de un 20% suelen tener correcciones y en este momento hay que tener mucho cuidado porque tenemos histogramas decrecientes, una X que está perdiendo fuerza, así que en ese sentido de corto plazo esperaría o más corrección o a lo sumo una lateralización. Esto no anula la hipótesis de que quizás en temporalidad más baja como diario pudiéramos tener algún rebote alcista importante que nos acerque al máximo anterior del Nasdaq, pero en principio no sería lo más probable. Y si hacemos un paralelismo con lo que fue el Nasdaq en la crisis de las .com allá por los 2000, vemos como varias oportunidades en los años anteriores a los 2000 tuvo varios momentos en los cuales los precios se alejaron más de un 20%, 30, 40, incluso 54%, la última vez que se alejaron mucho de la EMA de 50, y en las correcciones subsiguientes, en la mayoría de los casos, volvió a testear la EMA de 50. En esta oportunidad no sería descabellado que en un plazo de un par de meses vayamos a testear la EMA de 50 y sería importante ver que obviamente la respete, porque ya si la perdiera estaríamos hablando de un cambio de tendencia como pasó en la crisis de las .com. No necesariamente podemos llegar a ver un desplome tan importante como en esa oportunidad, pero hay que hacerle mucho seguimiento al Nasdaq y recordemos que el año pasado tuvimos un rendimiento exorbitantemente alto respecto a su media histórica, por lo cual este año no sería esperable tener un rendimiento sumamente alto nuevamente en años consecutivos. Como en mi opinión no estaría comprado para un mediano plazo en las tecnológicas más importantes, al menos del Nasdaq, no analizaremos la mayoría de ellas en temporalidad semanal. Nos vamos a ir al diario a ver si tienen alguna oportunidad de corto plazo y vamos a comenzar con la empresa Facebook, que es una de las más interesantes porque logró romper al alza un triángulo, una lateralización que venía efectuando ya hace varios meses con muchas de las fans. Logró montarse por arriba del POC de volumen importante. Tiene obviamente histogramas crecientes con una X ganando fuerza, así que en ese sentido nos respalda que la tendencia alcista todavía tiene un poco más de fuerza. Habría que esperar algún pequeño retroceso para montarnos en todo caso a aquel que le interese ingresar en el papel de Facebook. Personalmente no me gusta el riesgo-beneficio porque si nos fijamos en el Concord, nos encontramos con que toda esta suba fue motivada principalmente a mucha compra de manos débiles, como lo vemos en el color verde, y prácticamente no hubo intervención de las manos fuertes, salvo alguna que otro histograma, pero no hay una tendencia clara de que haya habido fuerte compra o fuerte venta de las mismas. Por lo tanto, que no estén participando las manos grandes de este movimiento un poco preocupa en ese sentido, y a mí no me gustaría entrar obviamente con este patrón, que ya está llegando obviamente a una zona en la cual suele saturarse y empezar a querer pegar la vuelta. No quiere decir que Facebook no pueda subir 3 o 4 semanas más, pero sí tengamos en cuenta que ya el riesgo-beneficio no está tan a nuestro favor. Seguimos con la empresa Apple,
que claramente, como vemos, tiene histogramas crecientes, una X que está perdiendo fuerza, lo que nos indica que la tendencia bajista actual que venía teniendo Apple ha perdido un poco de fuerza, y por eso es que la vemos lateralizando ahora entre la EMA de 50 en temporalidad diaria y la EMA de 200, está por arriba del POC de volumen importante, y si bien es una jugada, un trade muy riesgoso, podría entrársele a Apple con un stop loss relativamente corto, debajo de los $115, y entrarle más o menos entre 118 y 119. Esto obviamente no lo consideren como una recomendación de inversión, y tengan muy en claro que tenemos una divergencia bajista en semanal que obviamente puede tardar todavía 1 o 2 o 3 meses en ejecutarse, eso hay que tenerlo en claro. Creo que podemos llegar a tener, si alguien plantea esta entrada, una resolución alcista, algún trade, digamos, aprovechable, obviamente con un riesgo-beneficio quizás un poco justo, debido a que si nos vamos al Concord vemos que está en una configuración interesante como para arriesgarse, debido a que vemos que hubo mucha compra de manos grandes y mucha venta de manos chicas, y que ya obviamente dio compra hace ya un par de semanas, básicamente hace unas 2 semanas aproximadamente, lo cual nos respaldaría a que podríamos tener todavía una suba interesante, aprovechable al menos desde el indicador, debido a que no se encuentra saturado, está bastante lejos del nivel en el cual suele saturarse el Concord, así que en ese sentido el Concord de manera individual nos da el ok como para plantearnos una posible entrada, más allá de todo lo adicional que analizamos obviamente en el papel. El panorama para Google, en mi opinión, lo veo bastante diferente. Si bien viene respetando un canal alcista importante ya desde el marzo del año pasado, y de momento lo está obviamente respetando, está consolidando por arriba de la EMA de 50 en temporalidad diaria, pero el problema que le veo es que tiene mucha debilidad en el semanal, tiene histogramas decrecientes también, al igual que en Apple, pero tiene una X perdiendo fuerza que apunta hacia abajo, y hay que tener mucho cuidado en el caso de Google porque viene demasiado alcista y está operando por arriba de una zona de gap que, de perder la EMA de 50 y la zona del gap, tiene una potencial caída sumamente importante, porque hasta los $1.750 no tiene un soporte importante. Uno analiza y ve que tiene histogramas crecientes, tiene una X que está que perdió obviamente mucha fuerza, y que en principio, si el oscilador se sigue desarrollando y la X no aumenta la fuerza, probablemente termine teniendo una resolución bajista Google. Obviamente que puede tener una resolución alcista siempre condicionado a que la X empiece a ganar un poco de pendiente, pero me parece que el riesgo de comernos una fuerte baja es muy alto en el caso particular de Google. Y si vamos para ver obviamente la opinión que nos puede dar el indicador Concord, vemos que nos estaría dando un poco ya prácticamente venta, viene con la media móvil apuntando hacia abajo, viene toda la montaña en franco descenso y tiene bastante todavía como para caer. Tuvimos incluso estos últimos días un poco de venta de manos grandes, así que en ese sentido la verdad que ya preferiría verla de afuera a Google, y en todo caso, bueno, perderme alguna pequeña suba adicional que pudiéramos tener, pero la verdad que ya el riesgo-beneficio de que quizás me abra con un gap bajista importante, si no levanta fuerza la DX en las próximas 7 o 14 días aproximadamente, la verdad que los indicadores no me dan que pensar de algo positivo, al menos de corto plazo, para Google. Después puede subir, pero en principio no hay nada que me diga que las posibilidades o probabilidades, mejor dicho, estén a favor mío en este caso. Continuamos con Microsoft, que en semanal tiene también una debilidad similar a Google, y eso hace difícil pensar que tengamos una suba fuerte de cortísimo plazo que compense quizás un riesgo-beneficio. Pero yéndonos un poco más a lo diario, que es lo que tenemos acá, tenemos histogramas crecientes, una X planchado en valores relativamente bajos, y estamos peleando con la M50, por ahora cerró por debajo de la misma. Sería importante cerrar por arriba como para tener un poco más de confirmación, y obviamente el riesgo-beneficio estaría bastante al límite en ese sentido, como para ir a plantearnos una entrada con un stop loss debajo del mínimo más cercano que tenemos, y obviamente con take profit o bueno, toma de ganancias potencial obviamente en el máximo anterior, que haría una relación un poco justa, y obviamente ya la verdad que preferiría no operarlo obviamente ya con esta configuración, más allá de que obviamente si el ADX empezara a ganar un poco de pendiente, podría tener una suba incluso que rompiera el máximo anterior, pero en principio está un poco jugada Microsoft. Y viendo el Concord está un poco raro porque viene teniendo ciertos niveles periódicos de compra de manos grandes, tuvo fuerte venta de manos chicas a principio de marzo, y de momento ha descomprimido bastante lo que sería la montaña o la tendencia. Como vemos, está bastante lejos de la zona en la cual suele saturar, y lo que sí, la media móvil está apuntando hacia abajo, saliendo un poco de lo que es
la montaña o lo amarillo, y en ese sentido nos estaría queriendo dar venta. Está un poco raro, la verdad que con este patrón así no tan definido preferiría no considerar la señal del Concord en el caso de Microsoft. Netflix viene operando en la parte inferior del canal alcista de larguísimo plazo que confeccionó ya luego de la crisis del 2008-2009 de la subprime. Como vemos, también tiene divergencia bajista en semanal, y en diario lo que vemos es un rango bastante amplio, muy largo, que viene efectuando desde mitad del año pasado. Vemos que de momento está arriba del POC de volumen, está debajo de la EMA de 10 y la de 50, está contactando ya por segunda vez o tercera, depende cómo lo contemos, la EMA de 200, tiene histogramas crecientes, no definido del todo, y una DX creciendo, así que en ese sentido podríamos tener que tener cuidado porque podría continuar con histogramas decrecientes, y si el ADX sigue subiendo nos indicaría que la tendencia bajista que hizo que Netflix corrigiera desde el máximo del rango hasta los valores casi mínimos del mismo, aumentara su fuerza y siguiera corrigiendo, rompiendo obviamente la EMA de 200, el POC de volumen, y quizás entrando ya en una tendencia bajista mucho más importante. Mientras el ADX no pierda algo de fuerza, no nos van a dar una entrada clara. Podríamos plantearnos obviamente una entrada de altísimo riesgo, pero la verdad que es para alguien que tenga un perfil sumamente arriesgado, desde luego. Y el que quizás nos clarifica un poco la situación de Netflix es el Concord. Como vemos en la última subida con Gap que lo llevó al techo del rango, hubo fuertísima compra de manos débiles y fuertísima venta en simultáneo de manos grandes, y viene habiendo mucha venta de manos grandes ya hace varios meses, lo cual a mí me hace pensar que estamos en un patrón de distribución, pensando en Wyckoff, en el cual Netflix estaría preparando en el mediano plazo a querer cambiar la tendencia o tener una corrección fuerte. Así que, y ahora nos vamos a ver Nvidia, que viene teniendo un ADX que viene ganando fuerza, tiene histogramas crecientes, y lo único que no me gusta mucho es que está debajo de la EMA de 50 en temporalidad diaria y debajo del POC de volumen. Para alguien que quiera entrar con un poco más de confirmación en Nvidia, debería esperar a que rompa la EMA de 50 y el POC de volumen como para tener una confirmación de alcismo un poco más clara. Vemos que Nvidia viene de un rango muy largo también, no tanto como Netflix, pero bueno, de cortísimo plazo para alguien que quiere entrar podría esperar quizás a la ruptura o a un retroceso al menos al EMA de 200, teniendo en cuenta que hay que tener un stop loss corto y que estos días hay mucha volatilidad por todo lo que ya hablamos del Nasdaq. Y al ver que en el Concord tenemos bastante compra de manos grandes últimamente con fuerte venta de manos chicas, eso nos hace pensar a que podríamos tener algún rebote aprovechable, obviamente manejando bien el riesgo con un stop loss corto, pero podríamos tener alguna chance un poco más alcista de corto plazo. Tengamos en cuenta que de mediano plazo yo a Nvidia le tengo el mismo pronóstico que la mayoría de las fans, que se acerca bastante a alguna corrección. En principio todavía no puedo confirmar obviamente que es un cambio de tendencia, nosotros seguimos siempre lo que va haciendo el precio, pero no sería descabellado que tuviéramos algún retroceso fuerte a la EMA de 50 en temporalidad semanal. Obviamente en un plazo de un par de meses. La loca Tesla, luego de haber hecho máximos históricos, tuvo una corrección fuerte hasta la EMA de 200 de temporalidad diaria de un 40%, y muchos lograron aprovechar obviamente una entrada por ahí y captaron parte de este rebote que tuvo hasta la EMA de 50 de un 30% aproximadamente, los que hayan agarrado buena parte del movimiento. Pero tenemos debilidad en semanal en Tesla, tenemos histogramas decrecientes y ADX mirándose abajo como en la mayoría de las FANGs, y la verdad que está complicada Tesla. Tenemos histogramas crecientes, eso es verdad, tenemos una DX que está apuntando hacia abajo, perdiendo fuerza, lo cual nos habilitó a este rebote alcista que tuvimos dentro de esta tendencia de corto plazo bajista, así que en ese sentido todavía prima la tendencia bajista mientras tengamos valores tan altos de ADX, así que la verdad que yo tendría mucho cuidado en estar comprado en Tesla. En todo caso bajaría una temporalidad quizás de 4 horas como para intentar operar algún rebote alcista de muy corto plazo, pero tengamos en cuenta que yo no lo recomendaría, personalmente yo no lo hago, pero bueno, cada uno sabe cómo le gusta invertir. Y como vemos también el POC de volumen está bastante más abajo porque está en los 420, 440 dólares aproximadamente, implicaría una caída fuerte si Tesla sigue corrigiendo. De momento veremos si empieza a consolidar cerca de la EMA de 50 y eventualmente la logra superar, sería sumamente alcista de corto plazo para Tesla. Y si vemos en el Concord, obviamente con esa fuerte baja de un 40% descomprimió mucho el indicador,
En la caída se ve como claramente hubo mucha compra de manos grandes y luego en este último rebote se ve también que hubo mucha venta también de manos grandes. Si bien tiene mucho para subir, obviamente, el indicador, porque bueno, descomprimió bastante y no está dando venta todavía, la verdad que tendría mucho cuidado en operar Tesla, obviamente. Y si bien ahora vamos a ver Amazon, quería dejar una reflexión general para todas las FANGs, y es que entrar en cualquiera de ellas, estando debajo de la EMA de 50 en temporalidad diaria, con las volatilidades actuales que estamos teniendo, es prácticamente una garantía de sufrimiento. El riesgo-beneficio, desde luego, está muy justo si es que no la logran superar los POCs de volumen o la EMA de 50, dependiendo de cuál de los dos esté actuando como, obviamente, resistencia para subir en los precios. Y es algo recomendable solamente para inversores arriesgados y obviamente de muy corto plazo, en mi opinión, obviamente. En el caso de Amazon vemos que, bueno, en semanal tenemos histogramas decrecientes y en diario estamos debajo del POC de volumen, debajo de la EMA de 50, de la de 10. Tenemos histogramas crecientes y una DX que está bajando en valores altos aún. Eso fue lo que habilitó la suba de corto plazo que tuvimos de más o menos un 10% desde ese mechazo que dejó más o menos en la base de esta lateralización que viene efectuando ya hace bastante tiempo. Lo más positivo de Amazon quizás se ve en el Concord. Como vemos, hubo mucha compra de manos grandes últimamente y mucha venta de manos chicas. En ese sentido, el indicador dio compra hace obviamente un par de días, a la primera semana de marzo más o menos. Pero repito, para el que quiera ir con un poco más de confirmación y no ser tan arriesgado, esperaría a ver si rompe realmente la EMA de 50. Entrarle abajo, la verdad que es de altísimo riesgo. Por ahora Amazon la miraría de afuera. Y ahora sí, saliendo un poco de las FANGs, nos vamos con la empresa Alibaba de China, que bueno, en semanal ya lo he analizado varias veces, que bueno, tiene histogramas crecientes y una X que está planchado, que lo único que le falta para retomar la tendencia alcista previa de mediano plazo alcista, obviamente, sería obviamente ganar un poco de fuerza. En diario lo que vemos es que está teniendo histogramas crecientes, una X que está perdiendo fuerza, que eso es lo que habilitó esta pequeña suba que tuvimos de cortísimo plazo, con igual mucha volatilidad. No debe perder obviamente la base del triángulo y mientras estemos entre estas dos zonas importantes por volumen vertical vamos a estar haciendo una especie de rango. Como vemos, estaríamos configurando una especie de triángulo que todavía hay que ver qué resolución tendrá. Yo intuyo o al menos creo que tiene muchas más chances de ser alcista debido a cómo tiene el patrón en el semanal. No quiere decir que no lo pueda romper de corto plazo a la baja. Personalmente yo efectué una compra hace poco en Alibaba, hace unos días, cuando estuvo más o menos en la base de este triángulo. Pero bueno, personalmente me gustan mucho más las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo del mercado chino que el de Estados Unidos, que considero que está bastante cerca de un cambio de tendencia. Y me gusta mucho Alibaba, todos estos precios obviamente para el mediano o largo plazo. De corto plazo podría tener una corrección quizás a la zona de vuelta de los 225, 220 dólares. En todo caso, habría que reevaluar si se compra más o si simplemente se deja la posición como está, en al menos la manera en que yo invierto en el caso particular de Alibaba. FedEx concluyó una muy buena semana rompiendo una zona que actuó varias veces como soporte y resistencia y que se encontraba más o menos en los 265, 270 dólares. De momento cerró en 279 dólares. Tiene unos primeros histogramas crecientes y una X que ha perdido bastante fuerza. Hace muy probable continuar con la tendencia previa los próximos meses, obviamente. De corto plazo nos encontramos también como algo muy positivo por arriba de la EMA de 10 en temporalidad semanal. Y en temporalidad diaria vemos que esta suba la hizo con una vela que dejó un gap importante, pero que está respaldada con bastante volumen y eso es sumamente positivo. Obviamente, en cuanto a lo ideal para el que quiera entrarle a FedEx, sería esperar algún retroceso, quizás a la zona de 270, 275, más o menos. Estamos arriba, obviamente, de todas las medias móviles, del POC de volumen. Tenemos histogramas crecientes y lo único que faltaría sería que agarre un poco más de pendiente la ADX como para confirmarnos que vamos a tener una fuerte tendencia alcista que incluso podría superar los máximos históricos. De momento eso todavía no lo tenemos confirmado. Pero muy bien por FedEx, la verdad. Me pidieron también que analice la empresa estadounidense United Steel Corporation, símbolo ticker X, que bueno, la he analizado varias veces en el canal y como vemos de corto plazo tuvo una suba más que interesante porque logró encontrar un piso sólido entre los 16 y los 17 dólares en la zona del POC de volumen
Si bien en diario está obviamente alcista, tenemos histogramas crecientes, una X ganando fuerza ya en valores buenos que nos respaldan la fortaleza de esta tendencia. Está arriba obviamente de todas las medias móviles y tuvo un recorte esta semana. Comenté la semana anterior cuando había llegado a esos 24,61, que era la zona del máximo anterior, que no era una zona ideal la verdad que de compra, porque justamente no puedes poner un stop loss porque básicamente venía con una suba sin retrocesos. Ahora tenemos ese retroceso, pero en 4 horas no da entrada aún. Tal vez a partir del martes o miércoles pueda haber alguna entrada con confirmación. Y si no, bueno, se podría plantear armarse alguna entrada entre 19 y 21 dólares aproximadamente. Pero viene muy bien, la verdad, que el activo de corto plazo. Y ahora analizando algunos sectores obviamente más cíclicos y defensivos, que obviamente son mucho menos volátiles y un poco más predecibles, que lo pueden llegar a hacer bien en este 2021, tenemos a la empresa 3M, símbolo ticker MMM, y como vemos en temporalidad semanal viene con una tendencia alcista de mediano plazo sumamente interesante. Rompió un canal de tendencia bajista que venía efectuando ya desde hace un par de años, desde 2018 para ser más precisos. Y obviamente es una empresa lenta, con bastante volatilidad intradiaria, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero obviamente si el ADX sigue subiendo va a tener una tendencia en semanal de mediano a largo plazo sumamente fuerte, lo cual no quita que no tenga retrocesos, y en dichos retrocesos hay que aprovechar en principio, para que le interese este papel, en realizar compras en el mismo. Cuando se acerque un poco más, al menos a la EMA de 10 en temporalidad semanal, si es a la de 50 aún mejor, porque nos mejora nuestro precio quizás promedio de compra para armarnos una posición. Otra empresa defensiva sumamente interesante es Walmart, que obviamente, como vemos, viene teniendo histogramas todavía decrecientes, está claramente bajista de corto plazo, está debajo de la EMA de 50 en temporalidad semanal, se encuentra en la parte baja del canal alcista de largo plazo que viene efectuando el papel, está ahora peleando con el POC de volumen más de corto plazo, si se quiere, a ver si se logra posicionar por arriba o por debajo. Y tengamos en cuenta que habría que esperar un poco más a que la ADX siguiera perdiendo un poco más de fuerza para que termine de básicamente caer, de que esta tendencia bajista pierda fuerza y habilite la posibilidad de tener alguna entrada. Considero que en las próximas 2-3 semanas podríamos ver una resolución básicamente ya en Walmart, para tener confirmación de si efectivamente continúa la baja con mucha fuerza o si por el contrario termine consolidada en esta zona y podemos analizar alguna entrada. En diario ya tuvo el rebote alcista desde la zona de los 128 dólares, llegó más o menos a los 132, 133 dólares y vemos más o menos el mismo panorama que vimos en el semanal. Y obviamente es un papel, como ya dije, que viene bajista, es un papel obviamente lento, con la zona ideal de compra más cercana a los 125, 126 dólares. Obviamente cuando tengamos confirmación un poco más en el semanal, una vez que el patrón esté más desarrollado. De cortísimo plazo considero que es muy arriesgado entrarle a estos valores por el riesgo-beneficio para intentar hacerle algo de corto plazo, un papel como Walmart. Otro papel pedido también en el canal de Instagram es Vista Oil and Gas. Obviamente esta empresa vinculada al sector energético, principalmente de Argentina, o al menos en Argentina tiene la mayoría de sus operaciones. La gran pregunta para mí, que cada inversor debería realizarse, es si confías o no en Galucho, básicamente, que es el presidente. Obviamente, si querés comprar o compraste Vista para mediano o largo plazo, considero obligatorio indagar sobre Galucho y si les convence o no su manera de operar básicamente la empresa. Obviamente en cuanto a sus fundamentales han mejorado un poco, pero se formó como un SPAC. Básicamente está un poco sobrecastigada por el riesgo argentino, no se acopló mucho a la suba generalizada que hubo de petroleras en el mundo en el último trimestre del año pasado. Tiene un bajo market cap, una baja capitalización bursátil, lo cual la hace ciertamente más vulnerable. Depende puramente del petróleo. Personalmente, para alguien que le guste una energética argentina, preferiría quizás una empresa como Pampa, que es una empresa energética un poco más amplia, que tiene también el sector eléctrico. Obviamente, en cuanto a lo técnico, tenemos mucho volumen las últimas semanas. Como vemos, unas barras de volumen sumamente monstruosas. Eso es obviamente bueno verlo, pero en este caso, en este papel y por el contexto del precio de lo que está haciendo, que está básicamente en un rango, si bien con mucha volatilidad, pero está bastante acotado, considero que obviamente lo más probable es que son muchos fondos que están reventando acciones que hacen que la cotización no pueda subir, básicamente. Y
Una vez que toda esta presión vendedora logre agotarse en algún momento, sí podría tener alguna importante revalorización, pensando más en el mediano o largo plazo. La verdad que para hacerle algo de corto plazo a vista, la verdad que preferiría irme a cualquier otro papel prácticamente. Y en temporalidad diaria es positivo desde luego que se vayan estrechando de a poco las medias móviles, porque eso posibilita pensar que en los próximos meses quizás al menos intente cambiar la tendencia posicionándose por arriba de la EMA de 200 de temporalidad diaria. Es un papel que prácticamente desde que salió a cotizar ha estado en tendencia bajista de mediano a largo plazo, si bien tiene poca historia bursátil. Considero que un perfil de inversor para una vista oil and gas debería ser de mediano a largo plazo y que tenga mucha paciencia y vaya tratando de ir realizando compras periódicas, si se quiere, en determinados niveles, como para ir promediando un precio medio de compra cada vez menor, pero hay que tenerle mucha paciencia a este papel, la verdad. Y para terminar este análisis técnico semanal, dejé básicamente una empresa que tiene poco volumen en su CDR y que obviamente considero que es mucho más interesante para un inversor un poco más conservador que pueda obviamente operar el papel original afuera. Es la empresa National Grid, como vemos, símbolo ticker NGG, que es una empresa multinacional de servicios públicos de gas y electricidad con sede en Londres y que bueno, tiene sus principales actividades en Reino Unido y en el noreste de Estados Unidos. Es una empresa que paga buen dividendo 2 veces por año. Obviamente intradía tiene mucha volatilidad, pero lo positivo es que tiene un beta de 0.3, lo cual nos dice que es mucho menos volátil que el índice, y la verdad que es una empresa que no tiene tanta variación de los precios y considero que está en una zona de precios que está consolidando una potencial suba en los próximos meses. Como vemos, está efectuando una especie de triángulo o un cierto acuñamiento con muchísima volatilidad estos últimos meses, la verdad, y las medias móviles se han estrechado bastante, de 10, de 50 y de 200, lo cual nos habilita a pensar que con el patrón que tenemos de un ADX en valores sumamente bajos y con histogramas decrecientes, en cualquier momento podríamos tener alguna confirmación de entrada en este tipo de papeles. Personalmente yo no lo voy a operar porque, bueno, tiene un CDR con muy poco volumen, pero quizás para alguien que pueda operar afuera le pueda resultar interesante este papel, básicamente por lo predecible y porque tiene un modelo de negocio que es sumamente interesante, que está adaptándose a todo lo que es las energías más limpias, si se quiere, pensando más que nada en su sector de energía eléctrica, y en el de gas es un sector interesante porque bueno, todo lo que es el tema de gasoductos y las licencias y todo eso genera un cierto flujo de caja y es obviamente un sector en el cual la población siempre tiene que gastar, es un servicio público obviamente esencial. Así que bueno, sin más, espero que les haya servido todo este análisis técnico. Déjenme en los comentarios por favor si básicamente les gustó el análisis, si quieren ver otras acciones, déjenme cuáles también. Y muchísimas gracias como siempre por sus me gustas, por su suscripción y por todo el apoyo que le dan al canal para que siga creciendo y siga mejorando cada día un poquito más. Así que bueno, muchísimas gracias. Buena semana para todos.